Nosotros vamos a presentar el tema de trastorno de personalidad. Somos el equipo constituido por mí, por Mariana y por Lidia Fernanda. El tema que elegimos fue trastornos de la personalidad y voy a empezar a hablar un poquito en general acerca de ellos. Son patrones persistentes y estables de pensamiento, sentimiento y comportamiento que afectan negativamente la vida de una persona. Estos trastornos pueden hacer que sea difícil para una persona llevarse bien con los demás, mantener relaciones saludables, sobre todo a largo plazo, y lograr objetivos en la vida en aspecto general, ya sea en el trabajo, en la familia, con los amigos. Hay diferentes tipos de trastornos de personalidad, incluyendo el borderline, el narcisista, el antisocial, el obsesivo compulsivo, entre otros. Cada uno de estos presenta características únicas y distintas, pero todos ellos afectan negativamente la vida de una persona y pueden causar un sufrimiento significativo. Ok. El borderline se caracteriza por un patrón de relaciones interpersonales inestables y una percepción negativa de uno mismo. Las personas con ese trastorno pueden experimentar intensas emociones, cambios rápidos de estado de ánimo y una tendencia a la impulsividad. También estos cambios emocionales pueden ser desconcertantes tanto para la persona como para su entorno, lo que puede dificultar las relaciones interpersonales. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un sentido exagerado de importancia y una necesidad constante de atención y aprobación. Las personas con este trastorno pueden ser arrogantes y tener una percepción distorsionada de sí mismas, lo que puede hacer que sean poco empáticos con los demás. Esto puede dificultar las relaciones interpersonales y causar conflictos en el entorno personal y laboral. El trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía, se caracteriza por una falta de empatía y una tendencia a violar los derechos de los demás. Estas son personas que tienden a ser muy manipuladoras y tienden a tener comportamientos criminales. También causan daño a los demás y estos pueden tener consecuencias legales. El trastorno obsesivo compulsivo es una necesidad obsesiva del control y el orden. Igual puede interferir significativamente con la vida cotidiana de una persona. Tienden a ser muy perfeccionistas y tienen dificultades para delegar tareas y aceptar ayuda de los demás. Sobre todo cuando hablamos de trastornos de personalidad, podemos comentar que hay muchos de los síntomas que son muy comunes entre varios de ellos. Por eso es muy importante poner atención en todos los síntomas que haya, lo que los diferencie para poder saber exactamente qué trastornos se está tratando. Entonces, primero tenemos los trastornos de personalidad del grupo A, que se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Estos incluyen, entre otros, el trastorno el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico de la personalidad. Entonces, primero vamos a hablar de los síntomas del trastorno paranoide de la personalidad. Se encuentra que es una desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás, creencias injustificadas de que los demás intentan dañarte, sospecha injustificada de la lealtad, vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable de que usarán la información en tu contra, percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si fuesen insultos o ataques personales, reacciones hostiles, tendencias a guardar rencor, sospecha injustificada y recurrente del cónyuge o la pareja sexual. Ok. Entonces, como esto se ve, prácticamente es un trastorno donde la persona no confía en nadie porque tiene una tendencia a tener un poco de paranoia en cuanto a pues confiar en las demás personas. Esto puede incluir familiares, amigos, incluso la pareja, ¿no? Y luego viene el trastorno esquizoide de la personalidad. Es una falta de interés en las relaciones sociales o personales. Son personas que prefieren estar solos. Tienen amplitud limitada de las emociones, tienen incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades, incapacidad para captar señales sociales normales, aparentan ser personas distantes o indiferentes y tienen poco interés o cero interés en relaciones sexuales. El trastorno esquizotípico de la personalidad, los síntomas son vestimenta, pensamientos, creencias, discurso o conductas peculiares, experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que alguien susurra tu nombre, falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas, ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás, pensamiento mágico, que es creer que puedes ejercer influencia en personas y acontecimientos con el pensamiento, y creencia de que determinados incidentes o acontecimientos casuales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti.
Ese fue los trastornos del grupo A y luego ahora vamos a comentar los del grupo B, que se caracterizan por pensamientos, comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Estos incluyen el trastorno de personalidad antisocial, que como vimos son los sociópatas, trastorno límite de personalidad o el borderline, el trastorno histriónico de personalidad y el narcisista. El trastorno de personalidad antisocial son personas que son indiferentes hacia las necesidades o los sentimientos de las demás personas, tienden a mentir, robar y hacer estafas en general, tienen problemas legales recurrentes, están en constante violación de los derechos humanos de los demás, tienden a ser agresivos, a veces violentos, y tienen una indiferencia total hacia la seguridad propia de las demás personas, son muy impulsivos, son irresponsables y no tienen remordimiento del comportamiento que causan. El trastorno límite de la personalidad son personas que tienen conductas impulsivas y riesgosas, tienen una imagen personal inestable, tienen relaciones inestables, tienen cambios en el estado de ánimo, conductas suicidas o amenazas de autolesionarse, tienen temor intenso a estar solos o a ser abandonados, sentimiento de vacío continuos, ataques de ira frecuentes y paranoia intermitente relacionada con el estrés. Bueno, yo les voy a hablar del trastorno histriónico de la personalidad y sus síntomas son la búsqueda constante de atención, excesivamente exaltado, drástico, provocativo en el plano sexual, em, con el objetivo de captar la atención, discurso espectacular con opiniones fuertes pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas, fácilmente influenciable, emociones poco profundas que cambian rápidamente, preocupación excesiva por la apariencia física, pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas que lo que en realidad son. El trastorno narcisista de la personalidad, sus es la creencia de que eres especial y más importante que los demás, fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción, incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, exageración de los logros o talentos, expectativa de elogios y admiración constantes, arrogancia, expectativas no razonables de favores y ventajas a menudo aprovechándose de los demás, envidia hacia los demás o creencia de que los demás te envidian. Trastornos de la personalidad del grupo C. Bueno, estos trastornos de personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el obsesivo compulsivo. Trastorno de la personalidad por evitación. Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable, evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal, inhibición, timidez y aislamiento. En el plano social, evitar las actividades nuevas o reunirse con extraños, timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones personales, temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. Trastorno de la personalidad dependiente, dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien te cuide, conducta sumisa o apegada hacia los demás, temor a tener que cuidarte o defenderte tú mismo si te dejan solo, falta de confianza en ti mismo, necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para tomar incluso decisiones de poca importancia, dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la falta de confianza en ti mismo, dificultad para expresar desacuerdo con los demás por temor a la desaprobación, tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones, necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Preocupación por los detalles, el orden y las normas. Perfeccionismo extremo que genera disfunción y angustia cuando no se logra la perfección. Por ejemplo, sentirse incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden cumplir las propias normas estrictas. Deseo de controlar a las personas, las tareas y las situaciones. Incapacidad para delegar tareas.
Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo o con un proyecto. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. Rigurosidad y obstinación. Inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética o los valores. Estricto control mezquino del presupuesto y los gastos. Grupo A. Son raros y excéntricos. Paranoide, esquizoide, esquizotípico. Grupo B. Emocionales, erráticos, dramáticos. Antisocial, borderline, histriónico, narcisista. Y grupo C. Ansiosos y temerosos. Dependiente, evasivo, obsesivo y compulsivo. Las causas. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Es el modo en el que ves, comprendes y te relacionas con el mundo exterior, así como el modo en el que te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia y en ella se incide la interacción de lo siguiente. Los genes. Es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos rasgos se llaman tu temperamento. El entorno. Esto incluye los alrededores en los que crecen, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estas influencias genéticas y del entorno. Es posible que los genes te hagan vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad y una situación de la vida puede desencadenar el desarrollo. Factores de riesgo. Si bien no se conoce la causa precisa de los trastornos de la personalidad, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenar esos trastornos, entre ellos los siguientes: antecedentes familiares de trastornos de personalidad u otras enfermedades mentales, vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez, diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez, variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Complicaciones. Los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupan por esta. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas con las relaciones, el trabajo o la escuela, y pueden derivar en el aislamiento social o en el consumo abusivo de drogas o alcohol. Como conclusión, ante todas las clasificaciones de trastornos y sus derivadas, se concluye con la diversidad de los trastornos de la personalidad, que hace muy difícil explotar las causas que originan a cada uno. Por ello se les define brevemente lo que trata cada trastorno. De hecho, en muchos casos no se posee la información suficiente para tener una explicación más específica de dichas causas. Lo que sí es un hecho es que estos trastornos están influidos por factores biológicos, psicológicos, sociales y socioculturales, ya que todo lo que nos rodea nos afecta de alguna manera, y para las personas que sufren alguno de estos trastornos es un reto muy difícil de aprender a vivir con ellos, ya que la personalidad no se puede curar, pero sí se puede controlar por medio de terapias para poder saber cómo convivir con el tipo de trastorno que presenta la persona y tratar un estilo de vida lo más adaptable.